La prohibición de consumir cerdo en algunas religiones tiene raíces religiosas, culturales y a veces, sanitarias. Aquí tienes una explicación detallada de las principales razones dentro de las tradiciones religiosas involucradas. Tómate un momento para activar la campanita para no perderte nada. Compartir esto nos ayuda a crecer. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias y que lo disfruten. En el judaísmo, la prohibición de consumir cerdo no se limita a una simple norma alimentaria. Refleja enseñanzas espirituales, una identidad cultural distinta y decisiones históricas que han marcado la vida del pueblo judío durante siglos. Para entender esta prohibición, es esencial adentrarse en sus fundamentos religiosos, su contexto histórico y sus implicaciones para la comunidad judía. Una prohibición basada en las escrituras sagradas. La ley que prohíbe el cerdo está establecida en la Torá, el texto central del judaísmo. Dos pasajes principales abordan esta prohibición. Levítico 11, 7-8. No comerán cerdo, pues tiene la pezuña dividida pero no rumia, será impuro para ustedes. No comerán su carne ni tocarán sus cadáveres. Deuteronomio 14, 8. El cerdo es impuro porque tiene la pezuña dividida pero no rumia. No comerán su carne ni tocarán sus cadáveres. Según la Torá, los animales terrestres considerados puros, kasher, deben cumplir dos criterios. Tener la pezuña completamente dividida. Ser rumiantes, es decir, digerir su alimento en varias etapas. El cerdo, aunque tiene la pezuña dividida, no rumia. Por esta razón, es declarado impuro. Esta clasificación no se limita a una característica biológica, sino que simboliza una división espiritual entre lo puro y lo impuro. Un significado espiritual y cultural. En la tradición judía, la impureza no se refiere únicamente a cuestiones de limpieza física, sino principalmente al estado espiritual. El cerdo se convierte en un símbolo de desobediencia a las leyes divinas y de corrupción espiritual. Purificación y santidad. Las leyes alimentarias, kashrut, tienen como propósito ayudar a los judíos a vivir una vida santa. Recuerdan constantemente que cada acto, incluso comer, puede ser un acto de santificación o de separación de lo profano. Obediencia a los mandamientos de Dios. Respetar las prohibiciones alimentarias es un testimonio de fidelidad a Dios. No comer cerdo se considera un acto de fe y sumisión, que trasciende la lógica humana para reflejar una confianza total en la voluntad divina. Un medio para preservar la identidad judía. Al seguir leyes alimentarias específicas, los judíos han mantenido una separación física y cultural de otros pueblos. Esto ha reforzado su unicidad y cohesión como comunidad. Un contexto histórico significativo. En la época de la antigüedad, los pueblos vecinos de los israelitas, como los cananeos, los filisteos o los egipcios, consumían cerdo de manera habitual. En varias culturas paganas, el cerdo también era utilizado en prácticas idolátricas y sacrificios religiosos. Al prohibir este animal, la Torá establecía una línea de demarcación clara entre el pueblo judío y sus vecinos idólatras. Resistencia a la asimilación. Negarse a comer cerdo era una forma para los judíos de rechazar las influencias extranjeras y permanecer fieles a su fe. Esto les permitía preservar su identidad en un mundo donde las culturas circundantes intentaban frecuentemente asimilarlos. Persecuciones y martirio. Durante ciertas épocas de la historia, especialmente bajo el Imperio Seleucida, en tiempos de los macabeos, las autoridades imponían el consumo de cerdo a los judíos como prueba de lealtad hacia las autoridades paganas. Muchos judíos preferían morir como mártires antes que violar esta prohibición, lo que demuestra la importancia espiritual que tenía. Una dimensión sanitaria y social. Aunque la Torá no justifica explícitamente esta prohibición por razones sanitarias, algunos estudiosos sugieren que también tenía implicaciones prácticas. Riesgo de enfermedades. En esa época, el cerdo era un posible portador de enfermedades graves, como la triquinosis, causada por un parásito presente en la carne de cerdo mal cocida. Evitar el cerdo pudo haber reducido estos riesgos en una sociedad con normas de higiene rudimentarias. Alto costo de mantenimiento. Los cerdos requieren grandes cantidades de alimento y agua para su cría, lo que los hacía costosos de mantener en regiones áridas como el cercano Oriente. Esto pudo haber reforzado la idea de no incluirlos en la alimentación cotidiana. Una prohibición que trasciende lo alimentario. Para el judaísmo, las leyes alimentarias no son simplemente normas prácticas o higiénicas, sino enseñanzas espirituales profundas.
Al prohibir el cerdo, Dios enseña a su pueblo lecciones sobre disciplina, fidelidad y pureza. Un recordatorio constante de la santidad, cada comida se convierte en una oportunidad para que los judíos reflexionen sobre su relación con Dios. Este simple acto de no comer cerdo se transforma en una manera de santificar su vida diaria. Obediencia ciega o consciente. Algunos creen que la prohibición del cerdo es una prueba de obediencia, en la que el hombre acepta la ley divina incluso cuando no comprende completamente su razón. Otros consideran que contiene una sabiduría implícita sobre la salud, la cultura y la preservación de la identidad. La prohibición de consumir cerdo en el judaísmo no es solo una regla alimentaria. Refleja una visión del mundo en la que cada aspecto de la vida, incluso el más simple como comer, está relacionado con la relación con Dios. Al prohibir el cerdo, la Torá enseña lecciones sobre pureza, disciplina y fidelidad, mientras protege al pueblo judío de influencias externas y peligros potenciales. Esta ley, aplicada durante milenios, sigue simbolizando la identidad judía y la separación entre lo sagrado y lo profano. Es un testimonio vivo de cómo una simple regla alimentaria puede expresar valores espirituales, históricos y comunitarios profundos. En el cristianismo, la cuestión de la prohibición de consumir cerdo se aborda de manera diferente en comparación con el judaísmo. Aunque el Antiguo Testamento, compartido con el judaísmo, incluye leyes alimentarias que prohíben el cerdo, el Nuevo Testamento introduce un cambio importante en la comprensión y aplicación de estas reglas. A continuación, se presenta una exploración detallada para explicar esta evolución, sus raíces religiosas y su impacto en la comunidad cristiana. Las raíces en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la ley mosaica, que prohíbe explícitamente el consumo de cerdo, es respetada por el pueblo de Israel. Estas leyes alimentarias, detalladas en Levítico 11, 7-8 y Deuteronomio 14, 8, se consideran mandamientos divinos. Definen lo que es puro, kasher, o impuro para mantener la santidad del pueblo judío. Sin embargo, en el contexto cristiano, estas leyes suelen percibirse como parte de un sistema antiguo que encuentra su cumplimiento en el Nuevo Testamento. La enseñanza de Jesús sobre las leyes alimentarias. El cambio principal en la comprensión cristiana de las prohibiciones alimentarias, incluyendo la del cerdo, proviene de las enseñanzas de Jesús. Aquí hay algunos elementos clave. La purificación interior, no exterior. En el Evangelio según Marcos, 7, 14-19, Jesús enfatiza la pureza interior por encima de las reglas alimentarias. No hay nada fuera del hombre que, entrando en él, pueda contaminarlo, pero lo que sale del hombre, eso es lo que lo contamina. Con esta declaración, Jesús desvía la atención de la pureza ritual hacia la pureza moral y espiritual, invalidando implícitamente las prohibiciones alimentarias como criterio de santidad. ¿La ley y su cumplimiento? Jesús afirma en Mateo 5:17 que no ha venido para abolir la ley, sino para cumplirla. Esto significa que las reglas del Antiguo Testamento se consideran completadas en Jesús, lo que hace que algunas de ellas, incluidas las leyes alimentarias, no sean obligatorias para los creyentes. La visión del apóstol Pedro, una revelación divina. El Nuevo Testamento avanza aún más en la redefinición de las prohibiciones alimentarias a través de una visión recibida por el apóstol Pedro. Este episodio, narrado en los Hechos de los Apóstoles, 10, 9-16, es central en el abandono de las leyes alimentarias judías por parte de los primeros cristianos. La visión de Pedro. Pedro ve un gran lienzo que desciende del cielo, lleno de animales considerados impuros según la ley judía, incluido el cerdo. Una voz divina le dice: lo que Dios ha purificado, no lo consideres impuro. Esta visión se interpreta como una eliminación de las prohibiciones alimentarias y un mensaje universal: la salvación en Cristo está disponible para todos, tanto judíos como gentiles. Las leyes alimentarias, que anteriormente marcaban la identidad de Israel, ya no son necesarias. La enseñanza del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, quien desempeñó un papel clave en la difusión del cristianismo entre los no judíos, gentiles, rechaza explícitamente la obligación de seguir las leyes alimentarias judías para los cristianos. Sus principales argumentos son: la libertad en Cristo. En su carta a los Romanos, 14, 14-17, Pablo explica que la comida no es un tema esencial para los cristianos. Yo sé, y estoy convencido en el Señor Jesús, que nada es impuro en sí mismo, pero si alguien piensa que algo es impuro, para él lo es.
Pablo enfatiza la libertad de conciencia y la unidad de los creyentes, destacando que las cuestiones alimentarias no deben dividir a la comunidad cristiana. El reino de Dios es espiritual. Pablo recuerda que el reino de Dios no depende de lo que se come o se bebe, sino de la justicia, la paz y la alegría en el Espíritu, Romanos 2 y 17. Esto redirige la atención de los creyentes hacia los valores espirituales en lugar de las reglas rituales. Contexto histórico, leyes adaptadas a un público universal. El rechazo de las prohibiciones alimentarias, incluida la del cerdo, permitió que el cristianismo se separara del marco estrictamente judío para convertirse en una religión universal. Esto respondía a cuestiones prácticas y culturales. La expansión hacia los gentiles. Para integrar a las poblaciones paganas, que no seguían las leyes alimentarias judías, era necesario reducir las exigencias. La prohibición del cerdo, profundamente arraigada en el judaísmo, habría sido un obstáculo para los conversos. El rechazo de la identidad ritual. Las leyes alimentarias se percibían como una barrera entre judíos y gentiles. Al abolirlas, el cristianismo promovió la unidad y la inclusión de todos los pueblos en una misma fe. La perspectiva espiritual cristiana. En el cristianismo, la relación con la comida se transforma en una cuestión de fe y conciencia individual. La gracia sustituye a la ley. Para los cristianos, el sacrificio de Jesucristo reemplaza las prescripciones de la ley mosaica. La pureza ya no se define por reglas externas, sino por una vida interior transformada por la fe. Libertad y responsabilidad. Aunque todo está permitido, Pablo recuerda en 1 Corintios 10 y 23. Todo está permitido, pero no todo es provechoso, todo está permitido, pero no todo edifica. Los creyentes son animados a actuar con discernimiento y a no causar escándalo con su libertad. Resumen e implicaciones modernas. A diferencia del judaísmo, el cristianismo considera que las leyes alimentarias del Antiguo Testamento, incluida la prohibición del cerdo, se han cumplido en Jesucristo y ya no se aplican a los creyentes. Este cambio se basa en fundamentos espirituales y teológicos, reflejando una nueva visión de la pureza y la identidad religiosa. En la práctica moderna, los cristianos no consideran el consumo de cerdo como una cuestión religiosa, sino como una libertad personal. Sin embargo, esta libertad se ejerce con respeto hacia los demás y en armonía con los valores espirituales del reino de Dios. Esta evolución muestra cómo el cristianismo ha trascendido las reglas rituales para poner el énfasis en la fe, la transformación interior y la universalidad del mensaje de Jesucristo. La prohibición de consumir cerdo en el Islam, una ley divina, una higiene espiritual y social. En el Islam, la prohibición de consumir cerdo es un mandato explícito del Corán y constituye una parte integral de las leyes alimentarias islámicas, conocidas como halal, lícito. Esta prohibición refleja consideraciones espirituales, morales, higiénicas y culturales que refuerzan la sumisión del creyente a la voluntad divina. A continuación, se presenta una exploración detallada de esta regla, sus fundamentos religiosos, su contexto histórico y su impacto. Fundamentos religiosos, el Corán y las palabras del profeta. La prohibición de consumir cerdo se menciona explícitamente en varios versículos del Corán. Estos versículos establecen claramente que este animal es harem, ilícito, y no debe ser consumido por los creyentes. Sura al-Baqará, 2, 173. Ciertamente, se os prohíbe comer la carne de una bestia encontrada muerta, la sangre, la carne de cerdo, y aquello sobre lo que se haya invocado un nombre distinto al de Alá. Sura al-Maida, 5, 3. Se os prohíbe la bestia encontrada muerta, la sangre, la carne de cerdo, y aquello sobre lo que se haya invocado un nombre distinto al de Alá. Sura An-Nahl, 16, 115. Él solo os ha prohibido la bestia encontrada muerta, la sangre, la carne de cerdo, y aquello sobre lo que se haya invocado un nombre distinto al de Alá. El carácter absoluto de la prohibición. El cerdo se considera impuro, najis, y contrario a la pureza espiritual que todo musulmán debe mantener en su vida diaria. El Islam pone un énfasis particular en la obediencia a los mandatos de Alá, incluso cuando su razón no es inmediatamente comprensible. Esta sumisión se considera un acto de fe y piedad. Un significado espiritual, la sumisión a Alá. En el Islam, las leyes alimentarias no son arbitrarias, sino que sirven para probar la sumisión del creyente a la voluntad divina. Rechazar el consumo de cerdo se convierte en un acto de adoración y un recordatorio constante de la obediencia a Alá.
Pureza espiritual, el cerdo es percibido como un animal impuro, y su prohibición tiene como objetivo preservar la pureza interior y exterior del creyente. Disciplina y autocontrol, evitar los alimentos ilícitos, incluido el cerdo, enseña a los musulmanes a controlar sus deseos y los anima a vivir una vida disciplinada conforme a los principios del Islam. En la época preislámica, en la península arábiga, las tribus practicaban diversas formas de consumo, muchas veces relacionadas con rituales paganos. La prohibición del cerdo en el Islam reforzó la distinción entre las prácticas idolátricas y las islámicas. Al prohibir el cerdo, el Islam establece una frontera clara con las prácticas culturales anteriores y las costumbres idolátricas de la Arabia preislámica. Al igual que en el judaísmo, las leyes alimentarias sirven para distinguir a los creyentes de otras comunidades, consolidando una identidad religiosa propia. Una perspectiva higiénica y sanitaria. Aunque la prohibición del cerdo es, ante todo, un mandato espiritual, los eruditos y médicos musulmanes a menudo han destacado las razones sanitarias detrás de esta ley. Estos argumentos buscan ilustrar la sabiduría divina en la prohibición. Transmisión de enfermedades. El cerdo como portador de parásitos peligrosos. El cerdo es un posible transmisor de parásitos peligrosos, como la triquinosis, una enfermedad causada por gusanos presentes en la carne de cerdo mal cocida. Esta amenaza era especialmente significativa en las sociedades antiguas, donde las normas de cocción y conservación eran limitadas. Hábitos alimenticios del cerdo. Este animal es conocido por consumir desechos y materia en descomposición, lo que contribuye a su percepción como impuro e indigno para el consumo humano. Impacto en la salud. Algunos estudiosos contemporáneos asocian el consumo excesivo de cerdo con diversos problemas de salud, como hipercolesterolemia y enfermedades cardiovasculares. Las enseñanzas del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Las palabras y prácticas del profeta Muhammad, PSL, refuerzan las prohibiciones del Corán. En los hadices, el profeta enfatiza la importancia de consumir alimentos halal y abstenerse de todo lo que sea harem. Considera que respetar las leyes alimentarias es una condición para la pureza y la aceptación de las oraciones. Una prohibición universal y sus excepciones. La prohibición de consumir cerdo en el Islam es absoluta, pero el Corán contempla excepciones en circunstancias específicas. Casos de necesidad extrema. Pero quien se vea obligado, sin intención de abusar ni de transgredir, no tendrá pecado. Ciertamente, Allah es perdonador, misericordioso. Sura Al-Baqará, 2, 173. Esto significa que en caso de supervivencia, por ejemplo, cuando no hay otra comida disponible, se permite consumir cerdo, ya que preservar la vida es una prioridad. El impacto social y comunitario. La prohibición de consumir cerdo contribuye a reforzar la solidaridad y la unidad dentro de la comunidad musulmana. Identidad común. Al respetar las mismas reglas alimentarias, los musulmanes de todo el mundo afirman su pertenencia a una misma fe y a valores compartidos. Protección contra la asimilación. Al igual que en otras religiones, las leyes alimentarias ayudan a mantener una distinción cultural y espiritual frente a sociedades donde estas reglas no se observan. Una ley divina ante todo. Es importante destacar que, en el Islam, la prohibición del cerdo se percibe principalmente como un mandato divino. Los musulmanes no buscan necesariamente comprender las razones racionales, ya que la fe se basa en la confianza en la sabiduría y el conocimiento infinitos de Allah. Obedecer este mandamiento, incluso sin una explicación científica o lógica inmediata, es un acto de devoción. El zoroastrismo. En el zoroastrismo, una antigua religión persa, el cerdo a menudo se considera impuro, aunque esto no está explícitamente registrado en los textos sagrados como el Avesta. Esta percepción probablemente proviene de prácticas culturales o interpretaciones que asocian a ciertos animales, incluido el cerdo, con entornos impuros o insalubres. Algunas escuelas del budismo. Aunque el budismo generalmente no prohíbe específicamente el cerdo, los monjes y practicantes de ciertas tradiciones evitan la carne en general, incluido el cerdo, por razones éticas y espirituales relacionadas con el respeto a la vida. En el budismo maína, especialmente en China y Vietnam, el consumo de carne suele estar prohibido o fuertemente desaconsejado, lo que incluye obviamente el cerdo. El hinduismo no prohíbe sistemáticamente el consumo de cerdo, pero en algunas regiones y castas, particularmente entre las comunidades brahmanes sacerdotes, se evita la carne, incluido el cerdo, por razones de pureza ritual.
Algunas subtradiciones hindúes consideran el cerdo como impuro o inadecuado para el consumo humano, a menudo debido a sus hábitos alimenticios consumo de desechos. Movimientos espirituales basados en el ahimsa. En tradiciones donde el principio de la ahimsa, no violencia, es central, como el jainismo y algunas formas de budismo o hinduismo, todo tipo de carne, incluido el cerdo, está prohibido. Estas creencias destacan el respeto y la preservación de todas las formas de vida. En algunas culturas africanas precoloniales, existían tabúes alimentarios relacionados con el cerdo por razones rituales o espirituales. Por ejemplo, algunas tribus veían al cerdo como un animal impuro o portador de mala suerte. Estas prácticas suelen estar arraigadas en creencias animistas o tabúes culturales. Movimientos modernos de salud y espiritualidad. Aunque no son específicamente religiosos, algunas comunidades espirituales modernas, como los adeptos al veganismo espiritual o ciertos movimientos de salud natural, rechazan el cerdo. Esta postura suele basarse en una percepción del cerdo como insalubre o impuro, en relación con su papel en el medio ambiente y sus hábitos alimenticios. La prohibición o el rechazo del consumo de cerdo se encuentra en contextos variados más allá de las religiones abrahámicas. Estas restricciones, ya sea codificadas en textos sagrados o arraigadas en tradiciones culturales, reflejan preocupaciones espirituales, éticas o sanitarias propias de cada comunidad. La prohibición de consumir cerdo se encuentra en varias tradiciones religiosas y culturales de todo el mundo, aunque es particularmente destacada en las religiones abrahámicas, judaísmo e islam. En estos contextos, el cerdo es considerado impuro y su prohibición sirve para reforzar la pureza espiritual, la obediencia a Dios y la más allá de estas religiones, creencias como el zoroastrismo, algunas formas del budismo y el hinduismo, así como prácticas culturales africanas, también desaconsejan el consumo de cerdo por razones espirituales, éticas o sanitarias. Estas restricciones ilustran un esfuerzo común por distinguir lo sagrado de lo profano, preservar la armonía con lo divino y respetar principios de pureza y no violencia. Así, a lo largo de la historia, la prohibición del cerdo se ha convertido en un símbolo universal de identidad, disciplina y fidelidad a los valores espirituales o culturales de cada grupo. Esto recuerda que incluso actos simples como comer pueden estar impregnados de un significado espiritual profundo. Hola. Gracias por ver mi canal. No olvides darle like, suscribirte, y activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Gracias y hasta la próxima.